Ramona. Bienvenida Susana, bienvenida Rocío. Aquí ya estamos preparados. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias por estar aquí otra vez y muchas gracias a los que nos ven por el canal de YouTube, que también están siempre presentes escuchando las clases, y gracias a ustedes por compartir. Así cada vez el canal sigue creciendo más para la gloria y honra de Dios. Y bueno, después ya que hemos cantado y hemos cantado, hemos orado, les voy a leer como cada semana el versículo que más me impactó durante la lectura, y está en el capítulo 59, el versículo 2, que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo, mis hermanos, ya van a ver cuando el hermano ministro nos explique, porque eso es muy fuerte, muy fuerte. Así es que muchas gracias, y sin más le vamos a entregar al hermano ministro Johnny. Y antes le damos la bienvenida a la hermana Olga, que es la primera vez que está aquí. Bienvenida, Olga, que Dios te bendiga. Y ministro, todo para usted, para la clase, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga más. Es una bendición para mí ver caras nuevas, ¿verdad? En el grupo. Qué bueno. Este es el mejor sitio. Venimos a adorar y a glorificar al Señor. Dice el Señor que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vendrá el tiempo donde buscarán al Señor y no lo encontrarán. Bienaventurado es aquel que escucha la palabra del Señor, como estamos nosotros hoy en día, que sacamos el tiempo para ponerle a Dios de número uno, siempre, por delante. Y qué bueno, hoy entramos al capítulo 59, capítulo 60 y capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Estamos terminando, estamos en las últimas del libro de Isaías y nos estamos preparando para un curso con todo el poder del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo va a ser el que nos va a guiar y nos va a hacer entender muchas cosas en lo que vamos a enseñar, lo que le llamamos la Biblia en 52 lecciones. Hay muchos cristianos que usted le pregunta, ¿cuántos capítulos tiene la Biblia? No te saben decir. ¿Cuántos capítulos hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos capítulos hay en el Viejo Testamento? ¿Cuáles fueron los libros que escribió Moisés? No te lo saben contestar. Entonces esa clase vamos a cubrir todo eso, desde la A hasta la Z. Cuando terminemos, usted va a tener un conocimiento bíblico de lo que es la Biblia, cuándo se escribió, quién la escribió, cómo la escribieron, el papel que usaron, el tiempo que se tomó. Todo eso debe de saberlo un cristiano. Porque si usted sigue a un rey, usted tiene que tener conocimiento de ese rey. El conocimiento es la fundación del cristiano. Es la espada, es la palabra, es lo que usó nuestro Señor Jesucristo para pelear contra el diablo. Y hoy en día eso es lo que nosotros tenemos que usar, es la palabra. Hablar con la palabra, meditar en la palabra. Somos luz y debemos de llevar esa luz que es la palabra a toda parte. Entonces, la verdad que me pongo muy contento porque día tras día, semana tras semana, ustedes están aquí aprendiendo del Evangelio para llevarlo a otro, porque no podemos guardarlo. Es como un tesoro que encontramos y no nos podemos quedar con él. Yo he visto por ahí cristianos, hermanos, que encuentran algo en la Biblia, wow, y se ponen tan contentos que quieren ir a decírselo a todo el mundo.
Y qué bueno, así debería de ser con todos nosotros. Que el Señor le bendiga a todos siempre y que siempre tengan ese anhelo por la palabra del Señor. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos, unos tiempos bíblicos, y no sabemos qué va a pasar de un día para otro. Las profecías se cumplen día tras día, hermanos. Estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está ahí a la puerta. Entonces, no nos descuidemos ahora en la recta final. Estemos más atentos en Él. Meditemos y oremos de día y de noche. Aquí en este capítulo 59 del profeta Isaías, este capítulo continúa con los cargos de Dios contra Israel. Sus pecados han producido su triste estado y la religión se había convertido en un encubrimiento de sus pecados. Ellos con su religión encubrían sus pecados, sus iniquidades, y no porque él fuera duro de oírlo, no, no porque el Señor fuera duro de oírlo, sino que se habían convertido en un pueblo de pecado, lleno de pecado. Aquí se utilizan muchas palabras para describir sus muchos pecados de Israel. Por ejemplo, la palabra iniquidad, pecados, ensuciados con sangre, mentiras, perversión, vanidad, delito, huevos de víbora, tela de araña, víbora, obras, violencia, maldad, desperdicio, destrucción, caminos torcidos, oscuridad. Wow, un sinnúmero de palabras para describir sus pecados. Hay 23 cargos distintos contra ellos y 9 ofensas repetidas aquí. Este capítulo nos proyecta hacia el futuro cuando la gloria del Redentor será revelada. Dice que habrá un tiempo de confesión nacional de pecado, como lo vemos en el libro de Zacarías. Zacarías 12, 11 al 14, describe un gran lamento en Jerusalén, similar al duelo por Adad Rimón en el valle de Megiddo, debido al rechazo de Jesús. Dice que la nación entera lamentará cada familia por separado, incluyéndolo la casa de David, la casa de Natán, la casa de Leví, la casa de Simeí, así como todas las demás familias. Este lamento es un reconocimiento de su pecado y el rechazo al Mesías en aquel tiempo. Aquí en los versículos 1 y 2 de este capítulo 59, Isaías dice aquí: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, dice, que han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Wow. Eso pasa a menudo hoy en día, ¿verdad que sí? Los quehaceres de este mundo, la oscuridad de este mundo, opacan la voz del Señor. Es por tal razón por la cual yo pongo tanto énfasis en que de vez en cuando nosotros debemos de callarlo. Solamente pedir, escuchar la voz del Señor. Señor, háblame, así como le hablaste a los profetas. Algunas veces nos devocamos pidiendo, orando, cantando, y alguna vez hay tiempo para callar y esperar dirección del Señor. La razón por la que Israel no es salvo no se debe a ninguna debilidad en el poderoso brazo de Jehová. Tampoco se debió a una conexión defectuosa en la comunicación con ellos. Nada de eso. Los pecados de Israel lo habían separado de Dios. Nuestro pecado hoy en día es los que nos separa de Dios. El Señor es santo y donde hay pecado Él no está. Donde Él ve oscuridad Él no está. Entonces es como dicen las Escrituras: seamos santos porque Él es santo. Es la única manera que vamos a escuchar su voz. Es la única manera que vamos a poder abrazarlo. Aquí Dios
enumera los pecados específicos de esta fea simiente. En el versículo 5, un aspi. Un aspi es una serpiente. Son huevos de serpiente, dice el Señor. El pecado tiene un modo de multiplicarse, hermanos. ¿Sabían eso? La tela de araña es una mala endeble débil que no tiene valor. Se usa solamente para atraer la comida de la araña. Las telas de araña no son como la seda del gusano de seda. La justicia del hombre no es, no es solo trapos de inmundicias, sino que tampoco puede cubrir la desnudez del hombre. Los pecados es lo que nos aleja del Señor, día tras día. Y aquí Pablo hace una lista de imagen universal del hombre. Cuando leemos en Romanos 3:15, Romanos 3:15, Pablo describe la condición pecaminosa de la humanidad aquí, enfatizando que nadie es justo ante Dios y que todos están bajo el poder del pecado. Todos estamos bajo el poder del pecado. Aquí Pablo utiliza la cita del Antiguo Testamento para ilustrar aquí depravación humana, incluyendo la falta de temor a Dios y la propensión de hacer el mal. Ese es el gran problema de hoy en día, la falta de temor a Dios. Hemos tomado a Dios como un muñequito, ya no le tememos. Y vemos muchos de esos artistas y muchos políticos irse contra Dios. Y hemos visto mucho pagar ahí mismo, porque Dios todavía está ahí. Su brazo poderoso está ahí. Y el plan del hombre no va a cambiar el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. Por esta razón por la cual yo siempre digo, hermanos y hermanas, sigamos el plan de Dios, no el de nosotros. Dentro de lo que nosotros vemos, muchos de los planes de nosotros se ven bien, pero no son los planes de Dios. Pidamos todos los días al Señor que aclare esos planes, que nos incluya a nosotros en el plan de Él, el plan perfecto de Él. ¿Sí? Aquí en el versículo 9, el cambio de pronombre aquí indica que hay otro orador. En lugar de vuestras y su, cambiamos a nosotros. Ellos ahora confiesan que están en tinieblas, el pueblo hebreo. Sus rituales rigurosos han sido todos ellos un fingimiento. Son más religión que relación. Lamentablemente, siempre pongo énfasis en esto, estamos viviendo un déjà vu, lo mismo que vivió el pueblo hebreo en aquel tiempo. Lo estamos viviendo nosotros hoy en día, en las iglesias, en los templos. Somos más religiosos, somos más rígidos, hemos perdido el amor de Cristo. Algunas veces le hablamos mal a los hermanos porque tenemos una posición o algo. Y nos olvidamos de que nuestro Señor Jesucristo, la única vez que se notó enfadado y que se escribió fue cuando se enfrentó con aquellos vendedores en el templo que tornaron la casa de oración de su padre en casa de mercado. Pero después el amor de Cristo es algo que no se puede comparar con nada. El maestro siempre estaba ahí para todos, porque él sabía que él no estaba trabajando para este mundo, sino para el mundo de su padre. Y eso debemos de hacer nosotros todos los días también aquí. No vamos a ganar nada en este mundo. Aquí en los versículos 10 y 19 de este capítulo 59, los cargos son específicos aquí. La confesión es específica. Cada pecado es confesado por separado. Es catalogado y es repudiado. Hermano, la confesión de pecados hoy por parte de los cristianos debería ser específica. Nosotros debemos de pedirle al Señor específico, Señor, estoy pecando en esto. Perdóname y ayúdame a no pecar. Muchos oramos y pedimos por pecados universales. Señor, perdona mis pecados. Pero alguna vez el Señor le gusta que tú le hable
y le diga prácticamente, Señor, mire, estoy fallando en esto. Yo necesito tu ayuda en esto, específicamente. Aquí en el versículo 16, evidentemente una referencia a Cristo. Dios va a ver la falta de justicia y la ausencia de un intercesor. Actúa por sí mismo para salvar a su pueblo. Su propio brazo trae salvación y su justicia lo sostiene, mostrando que la iniciativa de la salvación proviene de Dios y no de la humanidad. ¿Sí? Aquí en el versículo 20 y 21, esto nos lleva a la última división del capítulo y los pronombres vuelven a cambiar. El Redentor vendrá a Sión, dice. Todos los propósitos de Dios concernientes a esta tierra avanzan hasta este tiempo. Cuando el Redentor regrese, habrá una gran confesión de pecado, dice. Dios ha hecho un pacto de que el Redentor viene de Sión y que es Sión la gran ciudad. Nunca habrá un tiempo en el que esta promesa sea totalmente abandonada. Nunca. Recordemos que el Señor nunca rompe sus promesas. Si usted quiere que algún día alguna promesa de usted se cumpla, no la haga con un hombre, hágalo con Dios, porque Él la va a cumplir. Quizá usted no, pero Él la va a cumplir, porque desde el principio del tiempo, el Señor ha cumplido todas sus promesas. Aquí el Redentor del que se habla aquí en los versículos 20 y 21 es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Redención significa liberal, pagando un precio. El Nuevo Testamento registra el cumplimiento de los tipos. Aquí, profecía de redención del Antiguo Testamento mediante el sacrificio de Cristo. El momento cuando el Redentor vendrá a Sion es fijado relativamente por Romano 11:23. Romano 11:23, uno de los capítulos, versículos preferidos mío. Sí. Dice que siguiendo la terminación de la iglesia gentil en esta época, este es también el orden del gran pasaje dispensacional que leemos en Hechos 15. Dice que Dios eligió a los gentiles, Dios te eligió a ti y me eligió a mí para ser parte de su pueblo y que la salvación viene por la gracia de Jesús, no a través de la observancia de la ley judía. Este pasaje, hermanos y hermanas, parte del Concilio de Jerusalén aborda la cuestión de si los gentiles debían de circuncidarse y observar la ley mosaica para ser salvos. Es triste ver hoy en día cómo muchos cristianos se están yendo al judaísmo, están regresando a lo que el Señor Jesucristo dijo, aléjense de. Sin embargo, están volviendo a la ley. Aquí en ambos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo a Sion sigue el llamado a salir fuera de la iglesia. La redención del Antiguo Testamento puede encontrarse principalmente aquí en los libros de Levítico, en el libro de Éxodo y en el libro de Ruth. Aquí encontramos al tipo de redentor pariente, lo cual es un hermoso tipo de Cristo. ¿Sí? Al tipo de redentor pariente, lo cual es un hermoso tipo de nuestro Señor Jesucristo. La redención, hermanos y hermanas, hermana Dominga, creo que tiene el micrófono abierto y está interrumpiendo. Si lo puede cerrar, por favor. La redención del pariente era de personas o una herencia, o de una herencia. Y eso lo podemos leer en Levítico 25:48 y en Gálatas 4:5. Esto describe el derecho de redención para un israelita que se ha vendido como siervo a un extranjero. Sí, debido a su pobreza. Si un israelita se empobrece y se vende a un extranjero, su pariente más cercano
tiene el deber y el derecho de redimirlo, pagando el valor de su servicio hasta el año del jubileo. Aquí el objetivo principal, es evitar la esclavitud permanente y mantener la tierra dentro de las familias israelitas. Acabo de mencionar ahora mismo para que sepan y tengan noción de eso, el año del jubileo. El año del jubileo es un año especial de liberación y restauración que se celebra cada 50 años, según el libro de Levíticos. Dice que el Redentor debía ser un pariente, como lo podemos ver en el libro de Levítico. El Redentor debía ser capaz de redimir. La redención es afectada por que el pariente pague la justa demanda y el completo. Cristo, hermanos y hermanas, nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Esto significa que, aunque la ley en sí misma no es mala, el pecado nos sometió a su maldición. Cristo, al morir en la cruz, tomó sobre sí esa maldición, librándonos de ella y permitiendo que recibamos la bendición prometida de Abraham. Esa bendición que él le dio al pueblo hebreo, a su pueblo, hoy nos la da a nosotros a través de esa cruz en el Calvario. Encontramos en Romano 11 también, comenzando con el versículo 23, que Israel es ciega en parte hasta que la plenitud de los gentiles sea manifestada, hasta que la plenitud de nosotros, los gentiles, sea manifestada. Entonces todo Israel será salvo. Como de Sión saldrá el Redentor o el Libertador, y su pariente, el Cristo, apartará la impiedad de Israel. Este es el pacto de Dios con ellos cuando Él quitará sus pecados como pariente de ellos, como está escrito en esos libros. Aquí entrando al capítulo 60, rapidito. El tema de este capítulo aquí es el sol de justicia que amanece sobre Israel. Israel refleja esta gloria y brilla sobre toda la tierra. Tenemos, hermanos y hermanas, que llegar a la manifestación plena de la gloria milenial. El profeta asciende a nuevas alturas del lenguaje extravagante aquí. Y no debemos tomarlo como que quiere decir que el significado de las palabras sea meramente simbólico, porque no lo son. Aquí el contenido literal del lenguaje no es de ser aguado, adoptado a un bajo sistema de interpretación simbólico. No podemos hacer eso. El Señor Dios aquí utiliza lenguaje extravagante mediante la pluma de Isaías, porque solamente este tipo de lenguaje, hermanos y hermanas, puede describir el estado exaltado del milenio. Solo Él puede describirlo. Aquí vemos una similitud asombrosa entre la descripción de la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Y muchos dirán, pero hay dos. Bueno, esto no supone que ambas son una y la misma ciudad. La ciudad celestial desciende del cielo. Diríamos que se convierte en parte del sistema terrenal. O podríamos darle la vuelta y decir que la tierra se convierte en una parte del plano celestial. Recordemos que los hombres actualmente lanzan satélites a los cielos, disparando cohetes hacia arriba. Eso lo vemos a menudo, ¿verdad? Especialmente con la nueva compañía aquí en los Estados Unidos que lanza un cohete todos los meses. Podríamos decir que Dios enviará un satélite hacia abajo, desde el cielo, y su nombre es la Nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal son dos conceptos distintos, pero relacionados. Presente en la Biblia.
La Jerusalén terrenal, también conocida como Jerusalén física o histórica, es la ciudad real ubicada en Israel y tiene un gran significado religioso para los judíos, para nosotros los cristianos y para los musulmanes. Por el otro lado, la Jerusalén celestial es un concepto espiritual, una ciudad ideal y perfecta que representa la morada de Dios y la morada eterna de los creyentes. Interesante. Aquí en el versículo 1 del capítulo 60, dice, levántate, resplandece porque la venida de tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué bendición es esta? Comenzando aquí en el versículo 1. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Obviamente el Señor Jesucristo es la luz a la que se refiere el profeta aquí. Él es la luz del mundo y Malaquías lo llama el sol de justicia. Mas a vosotros, dice, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. Qué bendición esa. Qué promesa más grande tiene el Señor, el sol de justicia, y para cada uno de nosotros que lo seguimos. Aquí el tema introducido en el capítulo anterior continúa. En Isaías 59:20, Él es identificado y vendrá el Redentor de Sión. Aquí en el versículo 2 del capítulo 60. La llegada de la luz la necesita la noche de la oscuridad espiritual que ha cubierto esta tierra. Hoy vemos que muchos de nosotros sentimos esa oscuridad espiritual que existe hoy en día. A pesar de la predicación del evangelio durante 2000 años, hermanos y hermanas, hay un amplio círculo de oscuridad hoy más que nunca, más que nunca. La luz debe preceder a las bendiciones futuras. El sol de justicia debe amanecer para traer la época milenial. Sí. Aquí en el versículo 3, la presencia del Redentor en Sion traerá a los gentiles desde lejos. Como vemos en Romanos 11:15, que dice, porque su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Aquí en el capítulo 4, rebeldes y dispersos llegarán a la tierra de la promesa. Rebeldes y dispersos. Dice que las mujeres que son más débiles aquí que los hombres, a las que aquí se hace referencia como hijas, serán llevadas del mismo modo como se cargan los hijos con frecuencia en el oriente sobre las caderas de sus mamás o de un niño mayor. Los tremendos movimientos de toda la gente hacia Jerusalén por tierra, mar y aire serán una ocasión de asombro, hermano. Si usted no se da cuenta, todo el judío que está de regreso a Jerusalén hoy en día, todas las tribus están regresando a Israel, así como dijo el profeta. Aquí en el versículo 6, otra vez, hombres sabios, no solo del oriente, llegarán con regalos de oro e incienso para el Redentor. Notemos la omisión de aquí de la mirra. La mirra que hablaba de su muerte en su primera venida. Esto se deja fuera en el versículo 6. Aquí en el versículo 7 del capítulo 60. Rebaños se llevan a Jerusalén para el sacrificio. Los sacrificios volverán a instituirse en el templo milenial. Puede que a algunos les resulte difícil aceptar esto, pero sí, el Antiguo Testamento es definido en este punto, como puede demostrar leyendo el libro de Ezequías, los capítulos del 40 al 44, ahí encuentra eso.
Evidentemente, los sacrificios señalarán a la muerte de Cristo, igual que el Antiguo Testamento señalaba hacia su muerte. Aquí en el versículo 8, si hay alguna profecía en la Escritura que sugiera al avión, aquel avión que usted toma para viajar de un país a otro, está aquí, ¿sí? Aparentemente, la referencia directa es a barcos en el mar. Pero dice, aquí se describe la llegada de personas a Jerusalén, representadas como nubes y palomas, simbolizando una multitud que viene de lejos, trayendo consigo riquezas y adoración. Dice que estas personas, movidas por la luz de Dios, son atraídas a la ciudad, representando la conversión y la restauración de Israel. Aquí en el versículo 9 vemos Tarsis. Esa palabra la vimos en Apocalipsis. Tal como se usa aquí, es evidente una referencia a todas las naciones que salen del mar. Los barcos de los gentiles dice que serán utilizados para llevar de regreso a Israel a la tierra de la promesa. Aquí en el versículo 10, las naciones y sus reyes servirán a Israel. A pesar de que en el pasado Dios los castigó con ira, ahora lo has tratado con compasión y benevolencia. Es decir, a pesar de la consecuencia del pasado, Dios restaurará y exaltará a Israel. Y las naciones reconocerán su grandeza y se someterán a ella. Un país tan pequeñito, tan insignificante, que se ha tratado de destruir tras siglos. Han tratado de moverlo, destruirlo. Sin embargo, todo aquello que han tratado de destruir a Israel, hoy en día están prácticamente destruidos. ¿Por qué pasa eso? No es porque Israel es Israel. Porque aquellos que odian a Israel, no es porque odian a Israel, sino odian lo que Israel representa. Representa al Mesías, a Dios. Es su pueblo. Y aunque a él le ha dado la espalda, porque como dijo él en su palabra, buscaré un pueblo para mi honra y para mi gloria. Lo buscó a usted, me buscó a mí para su honra y para su gloria. El pueblo gentil, la iglesia. Pero no se ha olvidado de su pueblo, ni se va a olvidar de su pueblo, porque Dios no rompe promesa. Y la promesa es que él al final del tiempo lo vas a restaurar. Aquí en el versículo 11, en la Jerusalén terrenal, prevalecerá la misma condición que prevalece en la ciudad celestial. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra dice que traerán su gloria y no la ella. Sus puertas nunca serán cerradas de días ni de noche, pues allí no habrá noche. Y llenarán la gloria y la honra de las naciones a ella, como lo leemos en Apocalipsis 21. Aquí en el versículo 12 de este capítulo 60 dice que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, como lo leemos en Filipenses 2. Todo hombre doblará su rodilla ante el Señor, sea que lo siga o sea que no lo siga, doblará su rodilla. Dice que en el milenio los hombres se verán forzados a postrarse ante Jesús. Wow. ¿Por qué no lo hacen hoy en día? Porque llegará el tiempo que doblarán su rodilla, pero para pedir perdón, pero será muy tarde. Aquí en el versículo 13, árboles de todo el mundo adornarán a Jerusalén, lo cual está pasando incluso en este presente hoy en día. Jerusalén está floreciendo de todos lados. Dice que en el mar muerto ya se ven los peces nadando, cosa que no existía. Pero sí, la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá vida donde nunca hubo. Aquí en el versículo 14, todo antisemitismo terminará.
Quienes antes despreciaban a Israel se postrarán delante de Israel. Aquellas naciones que lo juzgaban se postrarán. Versículo 15. Jerusalén se convertirá en el centro de la tierra literalmente. Aquí en el 16, las riquezas de Jerusalén que las naciones arrebataron serán recuperadas con interés. Wow. El Señor, la verdad, que tiene misericordia. El Señor es misericordioso, porque además de que Israel le ha dado la espalda, lo ha tratado como lo ha tratado, Él no rompe su promesa. Y lo ha castigado a través de los siglos y lo sigue castigando. Y todavía falta el castigo mayor cuando ellos se postren frente a la bestia. Aquí en el versículo 17, los metales preciosos volverán a ser comunes. Dice, tributo se refiere aquí a recaudadores de impuestos. Incluso los recaudadores de impuestos serán rectos en el milenio. Recordemos que los publicanos en tiempo de Cristo eran recaudadores de impuestos. Aquí en el capítulo 18 notemos los cambios radicales que tendrán lugar en el milenio. Se describe un futuro de paz, un futuro de prosperidad para Jerusalén, donde la violencia y la desolación y la destrucción ya no serán una realidad. Habrá paz, pero una paz duradera, no como la paz que va a venir durante esa gran tribulación, una paz falsa ofrecida por el anticristo. Aquí en el versículo 19 y en el versículo 20 de este capítulo 60, Jesús, la luz del mundo, estará allí. Él es igualmente la luz de la nueva Jerusalén, como lo vemos en Apocalipsis 21, 23. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará, y ese es el Cordero, su lumbrera, Jesucristo de Nazareno. Versículo 21, capítulo 60. De nuevo aquí, esta es una descripción clara con respecto al futuro de Israel. Ellos serán hechos justos. Dice que heredarán la tierra para siempre. Wow. Qué misericordioso es el Señor. Aquí en el versículo 22, el más pequeño dice que se convertirá en 1000 y el menor en una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo haré pronto, dice el Señor. Esta profecía habla de la restauración y la gloria futura del pueblo de Dios, mostrando que incluso lo más pequeño e insignificante será multiplicado y transformado en una gran nación. Todo por la intervención divina de Dios. Recordemos que Israel es Israel por Dios. Si Dios no estuviera detrás de Israel, Israel no existiera hoy. ¿Sí? Dice que la fuerza humana será aumentada sin recurrir a medicamentos o vitaminas. La vida será más larga. Todo eso es una promesa del Señor a su pueblo. Y no hay quien lo cambie, ¿eh? El Señor no rompe sus promesas. Es como yo digo, haga su promesa con Dios, no la haga con hombre. Pídele a Dios, haga un pacto con Él. Sígale, no se descuide. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Vamos a entrar al capítulo 61. Todavía tenemos tiempo. Aquí encontramos la primera y la segunda venida de Cristo en este capítulo. Y un énfasis particular en los resultados de su segunda venida. Este capítulo es de peculiar interés a la vista del hecho de que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio público en Nazaret citando este capítulo. Interesante. Él se declaró citando este capítulo en la sinagoga. Este capítulo aquí continúa las bendiciones plenas del milenio con Israel como el centro de todos los beneficios terrenales. Esta última sesión aquí nos proyecta a los beneficios totales del periodo de los 1000 años. Aquí en el versículo 1,
de este capítulo 61. Este es el pasaje que Jesús leyó en su ciudad natal, en Nazaret, en la sinagoga, lo cual inició su ministerio público ahí, ¿sí? Dice que vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre de ese tiempo. Dice que se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y es importante esto porque esta palabra se la puso él al profeta Isaías. Y después de ese tiempo, él viene y él mismo la lee. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está el Señor leyendo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Wow. Dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Dice, y los ojos de todo en la sinagoga estaban hacia él. Estaban fijos en él, porque él cortó la lectura. Él solo leyó ese pedacito. Y dice que de repente comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Hermanos y hermanas, imagínense ustedes con el Señor Jesucristo al frente de ustedes leyéndole. Y de repente que Él diga esto y hoy se ha cumplido esta parte de las escrituras en mí. Que usted mire para arriba y diga, wow. Muchos de los seguidores de él, muchos de los discípulos se quedaron atónitos. No, o sea, yo estoy, y a decir esto por mí. Yo creo que muchos de ellos se quedaron, pero tenemos al Dios vivo delante de nosotros. Wow. Este pasaje no solo se aplica a Jesús, sino también a todos nosotros los cristianos, ya que también hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para continuar la obra de Él en el mundo. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, predicando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión nos toca a todos nosotros, de llevar las buenas nuevas, vendar los corazones rotos, de liberar a los cautivos. Es una tarea, hermanos, que nos corresponde a cada uno de nosotros como seguidores de Jesús. Ese es el papel de Cristo. Ese es el papel de cada uno de nosotros. No estar en cuatro paredes alabando y glorificando y me fui para mi casa y él viene el domingo y otra vez lo mismo. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es salir a las calles a llevar su palabra, a ayudar al más necesitado. Como dice él, a vendar los corazones rotos y a liberar a los cautivos, aquellos que están en cautivo en las oscuridades. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. No olvidemos esos. Lamentablemente, y me van a acabar por esto, pero lo voy a decir, los templos están llenos de muchos hipócritas como estuvieron en aquel tiempo en la sinagoga de Israel. Vamos a usar este conocimiento, este amor de Cristo para llevarlos a otros. Aquí vemos que el modo en que Jesús manejaba las escrituras es profundamente significativo. Él leía desde el corazón con el espíritu. Aquí en el versículo 2 observará que Jesús interrumpió la lectura en medio de este versículo con la frase el año agradable del Señor. Interrumpió en medio del versículo diciendo que todo lo anterior estaba relacionado con su primera venida. Él afirmó definitivamente aquí que las escrituras hasta este punto se cumplió en su primera venida. Y aquí la siguiente afirmación, el día de venganza de Dios nuestro.
El día de venganza del Dios nuestro está relacionado con su segunda venida, como vemos en Isaías 34:8. Este método de Cristo revela que los profetas, Isaías al menos, no distinguían entre la primera y la segunda venida de Cristo. No podían distinguirla. Y Pedro confirma esto en primera de Pedro 1:10 y 11. Pedro habla sobre la salvación y cómo los profetas del Antiguo Testamento buscaron entender profundamente esto, pero no podían. Ellos investigaron y se esforzaron por conocer el tiempo y la persona que anunciaba el Espíritu de Cristo, quien predijo los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera después. Esto nos da un sistema de interpretación bíblica. Los profetas vieron la primera y la segunda venida de Cristo como dos picos montañosos en el horizonte. ¿Sí? Lo vieron como dos montañas, la primera venida y la segunda venida de Cristo. Pero no vieron el ancho, el valle que había entre los dos picos. Y este es el valle donde encontramos la era de la iglesia, cuya duración se ha extendido más de 2000 años. La era en la cual nosotros estamos viviendo. Aquí en el versículo 3, más allá del día de la venganza, están la paz y la prosperidad del milenio. Isaías hace un juego aquí de palabras con gloria y ceniza. Es como decir que él cambiará el juicio por gozo o un suspiro por un canto. Habla de la restauración y reedificación de las ciudades y lugares que han sido destruidos y abandonados por mucho tiempo. El versículo describe la promesa de que las ruinas antiguas serán reconstruidas. Los escombros serán levantados y las ciudades devastadas serán restauradas. Esto simboliza la restauración espiritual, hermano, y la renovación de la esperanza para el pueblo de Dios después de un periodo de dificultad y desolación. La tierra de Israel aún ha de recibir un estiramiento facial que restaurará su belleza. Aquí en el versículo 5 vemos, esta es una imagen de prosperidad para los gentiles, para nosotros los gentiles. El versículo 6, la intención original de Dios era que toda la nación de Israel fuera sacerdotes. Esa era su intención. Y eso lo vemos en Éxodo 19:6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era la intención de él, que todo israelita fuera sacerdote. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice. También nosotros somos sacerdotes como creyentes. Eso lo vemos en primera de Pedro 2:11. Describe a los creyentes como un linaje escogido, real sacerdocio. Nación santa, pueblo querido por Dios. Esto significa que a través de Jesucristo los creyentes son apartados, tienen un acceso especial a Dios y son llamados a vivir una vida santa que refleje la virtud de Dios día tras día, proclamando su grandeza al mundo, llevando su luz y su palabra. Aquí en el versículo 7, aquí encontramos una expresión de plenitud de gozo. Y en el 8, sus vidas adornarán su ritual religioso. Aquí en el versículo 9, el antisemitismo terminará. El odio a Israel terminará y comenzará el proselitismo, porque ellos son testigos genuinos de Dios. Aquí en el versículo 10, el Mesías sigue hablando aquí. Él es el novio. Todos los que son suyos pueden unirse a este canto de alabanza aquí. Y terminando aquí en este versículo 11 de este capítulo 61, no solo habrá beneficios, hermanos y hermanas, materiales y mejoras físicas, sino que las bendiciones verdaderas serán espirituales. Isaías 61:11 es una promesa de que la justicia y la alabanza se manifestarán siempre. Como resultado de la gloria de Dios
comparado este proceso con el crecimiento natural de las plantas y los huertos. El plan de Dios es perfecto y ningún hombre lo ha cambiado ni lo vas a cambiar. Pidamos al Señor que nos incluya en ese plan, que estemos en su plan perfecto, que no importa lo que pase, que seamos parte de esa vida que se acerca. Porque entre esos dos puntos de montaña, la primera venida y la segunda venida de Cristo, estamos nosotros y estamos mucho más cerca de ese segundo punto, de ese segundo pico, de su segunda venida. Mantengamos el camino en Cristo, mantengamos la mente en Dios. Nunca cambiemos, hermano, porque el momento y el tiempo se acerca. Y dices el Señor que llegará el tiempo donde lo aclamarán y lo buscarán y no lo encontrarán. Hoy es el tiempo de aclamar y buscarlo a Él, porque vendrá el tiempo que no escuchará la voz de Él. Con esto terminamos esta lección. Gracias al Señor. Creo que con el libro de Isaías tendremos una o dos lecciones más y después comenzaremos. Quizás comencemos el lunes que viene con la primera introducción de estudio de la Biblia en 52 semanas. Nos vamos a gozar porque ahí vamos a interactuar uno con los otros, vamos a leer, vamos a preguntar y nos vamos a alimentar más y vamos a crear esa fundación para que ese versículo que dice que hasta los escogidos serán engañados en los últimos tiempos, nosotros no caigamos en ese grupo. Hermanos, ha sido una bendición. Que Dios le bendiga a todos y hasta la próxima. Gracias. Amén, amén, ministro. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por las enseñanzas. Seguimos unidos en oración por ti, por tu familia, para que el Señor siga bendiciéndote y sigas dando por gracia lo que por gracia recibes. Muchísimas gracias. Toda la gloria y honra para nuestro Dios. Gracias, ministro. Y entonces llegamos a la parte de que si alguien tiene alguna pregunta, dice Olga que muchas gracias. Olga es nuestra nueva estudiante de la palabra de Dios. Bienvenida. También tenemos a Arlene. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que puedas seguir aquí cada miércoles. Tenemos estudio bíblico y los jueves a las 6 de la mañana tenemos oración. Así que bienvenida y estás invitada siempre. Amén. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos aprendido hoy, y mientras tanto yo sé que mi hermana Ramona siempre nos dice algo,